Estoy seguro que usted ha escuchado hablar de la cirugía bariátrica, del bypass gástrico, de la manga gástrica, sabe cuáles son las diferencias, en qué se beneficia una u la otra, cómo eligen los cirujanos uno u otro tratamiento. Lo vamos a explicar hoy día y estamos en compañía del doctor Ignacio Fernández, cirujano digestivo. Gracias, Ignacio, por estar hoy día con nosotros en el programa. Oye, una confusión, imagino que muchas veces en la consulta te pasa que los pacientes están muy confundidos y no saben cuál es una, cuál es la otra, las ventajas de una y otra también. Claro, una pregunta frecuente de los pacientes es: ¿cuál es la cirugía más adecuada para mí? ¿La manga gástrica o el bypass gástrico? ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? ¿Puedo elegir yo qué cirugía me voy a hacer o no? Claro. Y es un poco lo que quería explicar ahora. ¿Cuáles son las diferencias? Y el doctor nos pidió una pizarra específicamente para poder explicar esto así bien gráfico. No por las habilidades para el dibujo, pero... pero para que se entienda más fácil. Vamos a partir por el bypass gástrico, que es la cirugía que tiene más tiempo. El bypass gástrico es lo siguiente: supongamos que este es el esófago, que es el tubito que conecta la garganta con el estómago. Después viene el estómago, que es una bolsita como de 1,5 litros, 2 litros de capacidad, más o menos. Y después viene el intestino delgado. Correcto. A la primera parte del intestino delgado llega la vía biliar desde el hígado. El hígado, entre otras cosas, produce bilis. La bilis ayuda a que se disuelvan las grasas y se puedan absorber en el intestino. Sin bilis, las grasas no se pueden absorber. ¿Qué es lo que uno va a hacer en un bypass gástrico? Uno corta el estómago aquí, y queda este pequeño bolsillo separado de todo el resto del estómago, que es muy pequeño. Para acá siguen los otros 6 metros de intestino delgado. ¿Qué es lo que uno hace con esto? Corta el intestino, lo une acá, y este pequeño bolsillo queda unido a este segmento de intestino delgado que no está comunicado con la parte que lleva la bilis. Correcto. Por lo tanto, en este trayecto aquí no hay bilis y las grasas no se pueden absorber. Lo que quedaría funcionando, perdona, Ignacio, si uno estuviera en rojo, lo que queda funcionando es esto, ¿no es cierto? Todo esto, claro. Esta parte de aquí, ¿correcto? Y después esto de acá. Quedaría el sistema bypass. Estoy bien, ¿no es cierto? Aquí claro. Y la mayor parte del estómago y la parte inicial del intestino queda fuera del paso del alimento, ¿ya? De esta manera tenemos aquí 1,5 metros de intestino delgado que no está en contacto con la bilis. 1,5 metros más adelante, este segmento, que es el que lleva la bilis, se vuelve a unir acá. Correcto. Y de aquí para adelante sí pasa la bilis y sí se pueden absorber grasas. No le podemos quitar la absorción de grasas completa. Muy importante. Pero esta parte del estómago quedó desfuncionalizada. Aquí esta parte del estómago nunca más recibe alimento, pero sigue produciendo sus secreciones en forma habitual, y eso pasa aquí en el intestino y se une con el alimento más adelante, pero nunca más recibe alimento, ¿ya? Correcto. El bypass gástrico es una cirugía que tiene aproximadamente 50 años. Hace 20 años que se hace por vía laparoscópica. Es una excelente cirugía. En 50 años han aparecido muchos procedimientos que sirven para hacer bajar de peso, y la mayoría han ido quedando en el camino y ya no se utilizan. Ya no se hacen. Correcto. Y esta sigue siendo un procedimiento que está vigente, el que más se hace en el mundo. Correcto. Y es el gold standard de la cirugía bariátrica. Todo lo nuevo que aparece se compara con esto. Correcto. Se le usan 2 aspectos principales. Uno, el control de la diabetes. Es una cirugía que pacientes diabéticos que ocupan insulina o medicamentos pueden llegar a no necesitar nada de eso y comportarse como si no tuvieran diabetes. Y lo otro es también una cirugía antirreflujo. Entonces la gente que tiene reflujo gastroesofágico severo, con esta cirugía uno lo elimina. Correcto. Desventaja: así como se absorbe menos grasa, se absorbe menos de otros nutrientes que son esenciales para el organismo. Por lo tanto, esto obliga a que el paciente esté suplementado con vitaminas, inyectarse neurobionta cada cierto número de meses, y eso es de por vida, ¿ya? Esa es la parte que a la gente no le gusta tanto, y es por eso que se buscaron otras alternativas de cirugías que no tuvieron un efecto tan potente en esa área de la déficit de nutrientes. Pregunta: el impacto que tiene en la baja del peso. Segundo, en la reganancia potencial de peso después de la cirugía. Bueno, esta cirugía, no hay ninguna cirugía que sea infalible, pero esta cirugía especialmente es la que tiene menor potencial de reganancia de peso a largo plazo. Ya. Al hablar de la manga, los vamos a comparar también, digamos, y les voy a decir más o menos en qué, cuál es el rendimiento de ambos comparados. Perfecto. Pasa para acá si queréis, lo haces acá, Ignacio, nos cruzamos ahí. ¿Qué es lo que es una manga gástrica? La manga gástrica es una cirugía más nueva, tiene alrededor de 15 años, ¿ya? Mismo esquema. Básicamente lo que uno hace es reducir el estómago, cortando el estómago aquí, 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 y todo esto se saca. Correcto. Entonces esto queda transformado en un tubito de más o menos 150, 200 cc. Y el paso entonces del alimento sería así, claro. Seguiría acá,
parte del estómago, duodeno y intestino delgado. Claro. ¿Cierto? Y seguir para allá. Un tubo largo y angosto que no tiene ninguna capacidad de distenderse, permite que uno se alimente con 150, 200 cc de volumen por cada vez que ingiere alimento. Estamos hablando de un poquito menos de una taza en volumen de líquido, un platito de pan en volumen de sólido, y eso deja satisfecho al paciente por unas 3 horas hasta la siguiente comida, ¿ya? Esta cirugía, a diferencia del bypass gástrico, no es tan buena para corregir la diabetes como el bypass. Ya. Es inferior en rendimiento en esa área y es una cirugía que no mejora el reflujo. De hecho, lo puede empeorar y en algunos pacientes mucho. Mira, pongamos acá diabetes mellitus, entonces bypass gástrico, mejor, reflujo. ¿no es cierto? Reflujo gastroesofágico, mejor bypass gástrico. Claro. ¿Sí? La manga gástrica también puede corregir la diabetes, solamente que no es tan efectivo. Y en el reflujo es una cirugía que definitivamente no mejora el reflujo, de hecho lo puede empeorar, y en pacientes que no tenían reflujo antes les puede aparecer. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo elegimos entre una cirugía y otra? Estos son dos elementos importantes. Si el paciente es diabético, nos inclinamos más por el bypass. Si el paciente tiene un reflujo gastroesofágico severo, uno no debería hacer una gastrectomía en manga. Correcto. No sería aconsejable. Esto puede evolucionar hacia un reflujo que es muy difícil manejo, muy severo, que limita mucho al paciente, y hay un 1 a 2% de los pacientes que pueden terminar con un reflujo que no responde a ningún tratamiento médico, y ahí la única alternativa es convertir la manga en un bypass para corregir ese reflujo. Reganancia de peso, que algo hablamos, y aquí ¿cómo se compartiría esto? Como les decía, ninguna de estas cirugías es infalible. Ya. ¿Ya? Con cualquiera de las dos uno puede subir de peso. Con la manga gástrica, la posibilidad de que uno regane peso en forma significativa, no estoy hablando de 2-3 kilos, sino que la mitad del peso que perdió el paciente o todo el peso que perdió el paciente es alrededor de un 30-40%. O sea, más o menos 1 cada 3 pacientes, un poquito más, ¿ya? Y esto es básicamente por lo que hablábamos del mecanismo de la gastrectomía en manga, es restringir volumen, restringir la cantidad de comida que uno puede comer. No la cantidad de calorías. Aquí me caen 200 cc de apio, 200 cc de lechuga, 200 cc de manjar, 200 cc de chocolate. Y eso no lo regula. ¿Ya? Entonces requiere que el paciente entienda ese mecanismo que restringe volumen, que tiene que elegir bien los alimentos que va a consumir, que aunque sean alimentos de bajo contenido calórico, sí va a obtener una saciedad por varias horas, ¿ya? Que es lo que busca la cirugía. Esto hace de que por medio del picoteo, que es comer alimentos de una gran concentración de calorías en poco tamaño, el paciente pueda recuperar peso, porque la gente dice, no es que me puede crecer, que crece la manga o que puede aumentar de tamaño. Es frecuente que vengan pacientes acá a verlo a uno y le digan, ¿sabe qué? Me hizo una gastrectomía en manga en la clínica no sé cuánto, con el doctor no sé qué, y mi manga está mala. Uno hace el estudio de la manga, está bien. ¿Podría entonces estadísticamente haber más reganancia de peso en la manga? Claro. En la manga un poquito más. Fíjate, el caso del bypass gástrico es menor, es como alrededor de la mitad. Correcto. ¿Ya? Y cuando ocurre, generalmente es más tardío. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Aparte de que restringe la cantidad de alimento que uno puede comer, disminuye la absorción de grasa, por otro lado. Correcto. Y hay un efecto secundario que tiene el bypass gástrico, que es más o menos 2/3 de los pacientes, que es el dumping. Que cuando el paciente come carbohidratos refinados, se siente muy mal. Estamos hablando que el paciente empieza a sudar frío, le duele la guata, tiene diarrea, puede sentir que se va a desmayar o incluso desmayarse. Entonces, carbohidratos refinados, estoy hablando de cosas con azúcar, cosas dulces. Entonces, el picoteo dulce lo bloquea, lo elimina. Entonces, tiene varios mecanismos adicionales que frenan la posibilidad de la reganancia de peso. Correcto. Que en la manga puede ser tan precoz como el segundo o tercer año, el bypass gástrico cuando ocurre, si es que ocurre, quinto, séptimo año. Entonces, en términos de rendimiento, pareciera ser mejor el bypass gástrico. Las personas están muy informadas y cada vez que hoy día tenemos pacientes, sabemos que los pacientes de pasar, los pacientes llegan muy informados respecto de la cirugía, de cómo funciona el estómago muchas veces. Y hay una hormona que se llama grelina, que la hormona grelina, ¿no es cierto?, se fonda en el fondo gástrico. Muchos pacientes dicen, lo que pasa es que acá está funcionando la grelina y acá me sacan la hormona del hambre, ¿no es cierto? Y ya no siento más hambre. ¿Qué pasa con ese que se habla mucho de eso? Me gustaría que tú también lo pudieras aclarar. Bueno, la grelina es una hormona gastrointestinal que tiene que ver con el apetito. Es una hormona orexígena, es decir, que produce apetito. Y se ha estudiado mucho, sobre todo en la manga, porque es producida principalmente aquí, en las células principales. Y esta zona es la que sale.
y Claro. queda aquí en el bypass gástrico, pero Exacto. el apetito es algo bastante más complejo que eso, ¿ya? Y lo que se ha visto es que al comparar mangas y bypass de paciente a paciente es variable. Hay pacientes que de bypass gástrico que les baja la grelina, otros que no. En la manga generalmente sí les baja, pero no tiene relación con la evolución del paciente. Claro, Ahora, no se puede subir solamente al tema hormonal porque también es un tema No. emocional. Ahora, es frecuente que con la manga hay una restricción importante del apetito, que el Sí. paciente no sienta hambre por un tiempo, pero eso después del año, año y medio, que es como entre comillas la luna de miel de la cirugía, el periodo de luna de miel, vuelven a tener un apetito normal, pero siguen teniendo una capacidad limitada para ingerir alimentos. Y ahí es fundamental que el equipo multidisciplinario haya educado al paciente para que haya hecho los cambios de hábito. Ignacio, sabemos que en la cirugía bariátrica siempre hay una reganancia de peso esperable y hay un margen de tolerancia. ¿Qué porcentaje de pacientes están fuera de ese margen de tolerancia, reganancia, y que podríamos decir médicamente no nos fue bien con este paciente, fue un fracaso? Bueno, en general, mirándolo al revés, para Ya. considerar exitosa una cirugía, es que el paciente dentro del primer año ha bajado al menos la mitad de su exceso de peso. Habitualmente, con el rango de obesidad que nosotros vemos aquí en Chile, eso se cumple sobre el 80% de los pacientes. De acuerdo. ¿Ya? Pero cuando el paciente ha recuperado peso, no se ha habido acuerdo, no había acuerdo en determinar cuándo hay una reganancia de peso significativa, pero se ha hablado de reganar al menos el 50% del peso que uno perdió para hablar de una recuperación significativa de peso o que la cirugía ya fracasó. ¿Ya? Habitualmente, más que hablar de que la cirugía fracasó, es que, bueno, el tratamiento del paciente fracasó, Ese es el tema. porque claro, anatómicamente es muy técnico, está muy la ordenado. mayoría de las veces está Sí, bien hecho, sí. pero puede haber fracasado en los hábitos del paciente, en la pérdida de los controles, en ese tipo de cosas. Es así como hoy día entendemos que el apoyo a esta cirugía es multidisciplinario. Hoy día intervienen cirujanos, nutricionistas, psicólogos, hay todo un apoyo terapéutico en torno al paciente que se ha hecho uno de estos tipos de cirugía. Muchas gracias, Ignacio, por estar hoy día con nosotros haciendo esta explicación tan clarita de la diferencia de una y otra cirugía.